Había una vez en un tranquilo pueblo, un burro llamado Benito. Benito era conocido por ser el burro más fuerte y trabajador de todo el lugar. Día tras día, cargaba sacos de grano, transportaba leña y ayudaba en las tareas agrícolas. Sin embargo, a pesar de su fuerza, Benito no dejaba de quejarse de su vida. Un día, Benito llegó al límite de su paciencia. Exhausto y agotado, se detuvo en medio del camino y, mirando al cielo, exclamó: «Oh, cielos, ¿por qué me has dado una vida tan dura? Cargar estas pesadas cargas todos los días no es justo. No puedo soportarlo más». En ese momento, una voz resonó desde lo alto, y una figura misteriosa apareció ante Benito. Era una especie de anciano sabio con una larga barba blanca. El anciano le dijo a Benito: «Escucha, noble burro, has sido dotado con fuerza y resistencia por una razón. Tienes la capacidad de realizar tareas que otros no pueden. En lugar de quejarte de tu carga, deberías encontrar significado en tu trabajo». Benito, confundido pero intrigado, preguntó: «¿Significado en mi trabajo? ¿Cómo puedo encontrar significado en cargar cosas pesadas todo el día?». El anciano sonrió y le contó una historia. Hace mucho tiempo, en un bosque lejano, vivía un árbol majestuoso. Este árbol creció fuerte y alto, proporcionando sombra y refugio a muchos seres vivos. Un día, un leñador llegó al bosque y cortó el árbol. El árbol, aunque al principio se sintió derrotado, pronto se dio cuenta de que su madera se usaría para construir un puente que facilitaría el paso a las personas. De esta manera, encontró un nuevo significado en su existencia. Benito reflexionó sobre la historia y, poco a poco, comenzó a ver su trabajo de una manera diferente. Comprendió que, al llevar cargas pesadas, estaba contribuyendo al bienestar de su comunidad. A partir de ese día, Benito dejó de quejarse y abrazó su labor con gratitud. La moraleja de esta fábula es que, a veces, las responsabilidades que consideramos pesadas pueden tener un propósito mayor. En lugar de quejarnos, encontrar significado en nuestras acciones puede transformar nuestra percepción y hacernos apreciar la importancia de nuestro papel en el mundo. Con el cambio de perspectiva, Benito comenzó a notar cómo su trabajo no solo beneficiaba a la comunidad, sino también a él mismo. La carga diaria fortalecía sus músculos y le daba un propósito claro. Se volvió más diligente y dedicado en sus tareas, consciente de que cada paso que daba contribuía al bienestar de todos. Un día, mientras llevaba sacos de grano hacia el molino del pueblo, se encontró con un pequeño ratón llamado Mateo. El ratón, que siempre observaba desde la distancia, se acercó a Benito con curiosidad. «¿Por qué nunca te quejas de tu trabajo, Benito?», preguntó Mateo. Benito sonrió y compartió la historia que había escuchado del anciano sabio en el camino. Le explicó cómo había encontrado significado en su labor diaria y cómo, a pesar de las aparentes dificultades, su trabajo contribuía al bienestar de todos. Inspirado por las palabras de Benito, Mateo comenzó a cambiar su propia perspectiva. Aunque era pequeño, descubrió que podía hacer una gran diferencia recolectando granos que caían de los sacos de Benito y distribuyéndolos entre los ratones del pueblo. Con el tiempo, la historia de Benito y Mateo se convirtió en un ejemplo para todos en el pueblo. La comunidad comenzó a apreciar la importancia de cada uno de sus miembros, independientemente de su tamaño o fuerza. Se formó un sentido de unidad y colaboración, y todos aprendieron a encontrar significado en sus roles individuales. El anciano sabio, que siempre observaba desde la distancia, se acercó a Benito una vez más. «Has descubierto la verdadera sabiduría, Benito. Al encontrar significado en tu trabajo, has iluminado el camino para los demás. Tu fuerza no solo radica en tus músculos, sino en tu capacidad para inspirar y transformar». A medida que pasaba el tiempo, Benito continuó desempeñando su labor con diligencia y alegría. El pueblo prosperaba, y la historia de Benito y Mateo se convirtió en una leyenda que se compartía entre las generaciones. Sin embargo, el destino aún tenía preparadas nuevas lecciones para Benito. Un día, llegó al pueblo un comerciante ambulante con una oferta tentadora, un espejo mágico que, según él, podía revelar los deseos más profundos del corazón de aquellos que se miraran en él. La noticia del espejo se extendió rápidamente, y pronto todos en el pueblo estaban ansiosos por probarlo. Intrigado,
Benito se acercó al espejo mágico. Al mirarse, vio una imagen de sí mismo cargando una pesada carga. Sin embargo, en lugar de la expresión fatigada que esperaba, vio una mirada de determinación y satisfacción en sus propios ojos. El comerciante ambulante, que había observado la escena, se acercó a Benito y le dijo: «Tu reflejo revela algo especial, amigo burro. Muchos buscan el espejo para encontrar riquezas o fama, pero tú encuentras la verdadera riqueza en el servicio y la satisfacción de hacer el bien». Benito reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había encontrado un tesoro invaluable en su trabajo diario. Su corazón se llenó de gratitud por las lecciones que había aprendido y por las conexiones significativas que había cultivado en el pueblo. La historia de Benito y el espejo mágico se convirtió en una nueva enseñanza para la comunidad. Aprendieron que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en tesoros materiales, sino en las experiencias compartidas, la colaboración y la satisfacción de hacer el bien a los demás. Con el tiempo, Benito envejeció, pero su espíritu y sabiduría perduraron. En su lecho de muerte, rodeado de amigos y admiradores, Benito sonrió con tranquilidad, sabiendo que su vida había sido significativa y que había dejado un legado de bondad y servicio. La historia de Benito fue contada una y otra vez, recordando a todos que el verdadero valor de la vida se encuentra en el amor, la compasión y la alegría de contribuir al bienestar de los demás. Y así, la historia del burro que encontró significado en su carga se convirtió en un faro de inspiración para las generaciones venideras. A medida que pasaban los años, el legado de Benito se expandió más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. La historia del burro sabio y su amigo ratón se convirtió en una leyenda regional que atraía a viajeros y curiosos de otras tierras. Muchos deseaban conocer al burro que había encontrado la verdadera riqueza en su trabajo cotidiano. Una vez, durante una de las peregrinaciones al pueblo, llegó una caravana de comerciantes y artistas ambulantes. Entre ellos estaba Sofía, una joven poetisa de tierras lejanas que había escuchado la leyenda de Benito y había venido con el deseo de plasmar su historia en versos. Sofía se acercó a Benito, quien ya era venerado como una figura sabia y respetada. Quería conocer más sobre su vida y sus experiencias. Benito, con humildad, compartió sus vivencias y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Impresionada por la historia de Benito, Sofía decidió dedicarle un poema que no solo honrara su vida, sino que también compartiera sus enseñanzas con el mundo. La joven poetisa se estableció en el pueblo durante un tiempo, conversando con los habitantes y capturando la esencia de la historia de Benito en palabras poéticas. El poema de Sofía se convirtió en una obra maestra que viajó más allá de las fronteras. Pronto, las palabras de la poetisa se esparcieron como el viento, llevando consigo la inspiradora historia de Benito a lugares remotos y desconocidos. La leyenda del burro que encontró significado en su carga resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Con el tiempo, Sofía decidió regresar a su tierra natal, llevando consigo la gratitud del pueblo y la profunda admiración por Benito. El burro, por su parte, continuó siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Se erigió una estatua en su honor en la plaza del pueblo, donde la gente se reunía para recordar la importancia de encontrar significado en cada paso de sus vidas. La historia de Benito, ahora inmortalizada en poemas y canciones, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban propósito y alegría en medio de las adversidades. Su legado vivió no solo en las palabras de Sofía, sino también en las acciones de quienes, al enfrentar sus propias cargas, recordaban la sabiduría del burro que encontró la verdadera riqueza en el servicio y la satisfacción de hacer el bien a los demás. Y así, la leyenda de Benito continuó inspirando a generaciones venideras a encontrar significado en sus propias travesías. La historia del burro, Benito, nos deja una valiosa moraleja. El verdadero significado de la vida se encuentra no solo en las cargas que llevamos, sino en cómo elegimos llevarlas. Encontrar gratitud y propósito en nuestras acciones diarias, así como valorar las conexiones y la contribución al bienestar de los demás, nos lleva a descubrir una riqueza genuina y duradera.